¿Qué opina de la intervención militar estadounidense en Venezuela a la luz de los últimos acontecimientos? ¿Le ha sorprendido que Donald Trump haya optado por seguir confiando en la mano derecha de Maduro, Delcy Rodríguez, en lugar de la oposición? ¿Qué papel juega en todo esto el interés por el petróleo venezolano? ¿Cumplirá el presidente norteamericano su amenaza de invadir Groenlandia? ¿Qué efecto dominó puede tener este tipo de decisiones en el escenario internacional? Y por otra parte, ¿cómo se restaura un gobierno local, caso del bipartito liderado por Francisco Rodríguez después de una acción judicial fallida llamada Operación Pokémon? ¿Cómo es posible que 13 años después siga ejerciendo la jueza que la lideró? Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí. Las respuestas en 15 segundos arrancan Portada. Buenos días, señoras y señores, bienvenidos al programa 2512 de En Portada, un espacio que aborda la actualidad ourensana y también del mundo de la mano de nuestros contertulios. Y el mundo nos lleva hasta Venezuela y también hasta la portada de La Región, que dice así: Trump acusa a Maduro de tener cámaras de tortura en Venezuela. La foto de portada es para los 130 tractores que tratarán de seguir bloqueando las calles de Ourense contra la competencia desleal de Mercosur y en demanda de precios justos. Otra imagen nos traslada al bar Limia de la calle Herbedelo, bendecido por la fortuna del sorteo del niño. Y también a San Díaz, que llora la muerte de Guillermo Dios, el joven de 18 años con raíces ourensanas que falleció en el trágico incendio de los Alpes suizos. Y ayer, que no hubo programa al ser festivo de Reyes, la portada del diario incluía el siguiente titular: el juez archiva la pieza de la Pokémon que investigaba al bipartito local. Exculpa 13 años después al exalcalde Rodríguez y al exconcejal Varela de recibir dinero de Vendex. Para analizar estos y otros asuntos contamos hoy con el politólogo e profesor da UVigo, David Alvarado. Benvido, David. Grazas, Xeme, bo día. Tamén contamos co analista e colaborador de La Región, Lalo Pavón. Benvido, Lalo. Ben, gracias. E por último contamos co xornalista e tamén colaborador de La Región, Antonio Nes Pereira. Benvenido, Antonio. Muchas gracias, ¿qué tal? Sin más demora, arrancamos con el primer tema del día. Son muchos los frentes que se abren tras la captura de Nicolás Maduro el pasado sábado en Venezuela. De momento sabemos tres cosas: que el presidente de Estados Unidos ha apostado por Delcy Rodríguez, la segunda de Maduro, para liderar la transición en Venezuela. Parece ser que el petróleo venezolano está considerado como un sector estratégico para Estados Unidos, y tres, que el tráfico marítimo en el Ártico y los minerales críticos están detrás del interés estadounidense por Groenlandia. Estas son tres pequeñas píldoras que marcan un poco el inicio de todos estos acontecimientos que han sacudido al mundo y que también nos afectan aquí, en la medida de que Ourense es el territorio que más densidad de venezolanos tiene de toda España. ¿Qué opinión te merece de entrada este asunto? De entrada, como ourensán, visto un pouco o impacto que tivo a invasión estadounidense naquel país, sorprendeu unha reacción, a reacción de certos líderes políticos locais, a reacción mesmo da diáspora venezolana, que pretendía haber algún intento de democratización do país nesa intervención estadounidense. Non hai intento de democratización, o que hai pois é unha inxerencia nun Estado soberano, hai unha violación
do dereito internacional, da Carta de Nacións Unidas, non hai mandato do Consello de Seguridade. As declaracións ulteriores de Trump viñan a afirmar que o seu interese era precisamente por recursos. Eu engadiría os hidrocarburos tamén, pois a inxente riqueza en minerais críticos da conca do Orinoco. É dicir, os minerais críticos pois, é un deses vectores de competición actual entre grandes potencias, e a máis deste interese por recursos estratégicos estaría tamén a necesidade de marcar a súa propia esfera de influencia continental nun contexto onde China estaba empezando a medrar, a apuntalarse como actor ineludible na rexión. E ao mesmo tempo, pois, temos tamén un aviso a navegantes, é dicir, a outros líderes sudamericanos de que, de non seguir o dictado de Washington, pois poderían verse sometidos a medidas similares. Así, para contextualizar, penso que estes elementos poden servir e xa iremos desenvolvendo no debate. Lalo. Bueno, pues é un lío todo isto, pero porque andan os ladróns atrás dos que rouban. Eu non teño ningunha simpatía por Maduro. E máis, se fago algo de esforzo, hasta podería prescindir da forma en que foi retirado do poder, vulnerando, en fin, todos os manuales do dereito internacional. Pero, claro, tampouco teño ningunha simpatía por Trump, que, en fin, á vista está a pátina de demócrata que o acompaña, non? Estou lendo agora o titular que di Trump acusa a Maduro de tener cámaras de tortura en Venezuela. Eu non son quen para negalo, nin para afirmalo, non teño noticias, pero si en vez de Trump poñemos acusa a Maduro, Trump niega que Estados Unidos tenga cámaras de tortura en Cuba, en Guantánamo. Podía valer, non? E en cuanto ao que decía Álvaro, é certo que hai intereses puramente crematísticos, pero non só, porque o petróleo venezolano, que é de mala calidade, pero hai en grandes cantidades, en reservas en gran cantidade, e era un dos lugares onde se abastecen moi notablemente China e Rusia, dous antagonistas das ansias de influencia de Trump. Sería controlar Venezuela e controlar o petróleo venezolano, sería dispor dunha palanca para presionar a eses dous países, racionarlles a entrada de petróleo. É unha parte máis da guerra comercial na que se están movendo agora os grandes peos das potencias mundiais. Antonio. Pues un lío gigantesco ya no solo por lo que fue, sino por lo que hay y por lo que puede venir, por el efecto dominó, por el efecto mancha de aceite y por las consecuencias que pueden tener operaciones, si no del mismo calibre, intenciones similares, porque un día sí y otro también el presidente de los Estados Unidos pues está dando la sensación de una ambición desmedida en términos de conquista territorial, pero vinculada a los recursos, no tanto, que yo creo que es en ese sentido género menor, la restitución de los derechos de los venezolanos, la liberación de las personas que fueron perseguidas y siguen siendo perseguidas. Yo creo que eso juega un papel que en el orden del día lo llevarán a ruegos y preguntas si lo llevan. Lo que es fundamental ahí, bueno, ha sido dicho por mis compañeros ya,
y yo creo que lo tiene asumido absolutamente todo el mundo, es el interés crematístico por las tierras raras, por los minerales críticos, pero sobre todo por el petróleo. No viene a ser eso una muestra diferente a lo que las mismas ambiciones sobre esas mismas cosas podían tener, como suscitaba la intervención de Lalo, pues China y también Rusia. No sea que pensemos que, como se está haciendo pues viral un vídeo de un chico venezolano que dice, claro que los Estados Unidos tienen interés por el petróleo de Venezuela, también China, también Rusia, o que pensaban que toda esta operación militar que hizo Donald Trump es por conseguir la receta de las arepas. Pues no, no es por conseguir la receta de las arepas, es precisamente por explotar, por tutelar a través de Delcy Rodríguez, en este caso una futura marioneta en el campo de operaciones y de intereses y de ambiciones del propio Donald Trump, sin otro recorrido que, insisto, un protectorado consiguiendo los beneficios económicos que eso comporta. Claro, ¿qué ocurre? No había el derecho internacional, que se apela ahora más que nunca, era el mismo derecho internacional que probablemente estuviese vigente, efectivamente estaba vigente cuando se estaban vulnerando derechos humanos, por ejemplo, en Venezuela, sin que la gente hiciese alguna que otra consideración más allá de escandalizarse desde el punto de vista formal, pero sin tomar ningún tipo de decisiones. No seré yo quien justifique una intervención de esas características, pero no seré yo también el que justifique el modo y manera en el que llegó este hombre al poder, Maduro me refiero, y el cómo se está manteniendo o se estuvo manteniendo en él. Dicho de otra manera, ya para concluir, muy complicado está este escenario, porque ahora que si Colombia, que si Groenlandia, esto es muy complicado. Esta mañana leía pues que iba un barco ruso petrolero y bueno, pues está siendo vigilado por Estados Unidos y que Rusia mandó un submarino nuclear para escoltarlo. Bueno, a mí este tipo de cosas no me gustan. Yo, como decía Joan Manuel Serrat en aquella canción, prefiero el farero de Cap de Vera que el vigía de Occidente. Pues el vigía de Occidente, de nuevo, está en estos momentos con unos deseos y unas ambiciones imperialistas, bajo mi punto de vista, muy peligrosas. David, el argumento para intervenir en Venezuela fue el narcotráfico, el argumento principal para capturar a Nicolás Maduro. En cuanto a Groenlandia, el argumento que está esgrimiendo Donald Trump para amenazar con la intervención, incluso militar, en Groenlandia es la seguridad de los Estados Unidos. Él dice que solo ve barcos rusos y chinos, y rusos, como acaba de apuntar Antonio Nespeira, en ese territorio. Recordemos que Groenlandia es un territorio que desde 2009 goza de un autogobierno en gran cantidad de materia, pero que depende sobre todo en el área de la política exterior y de la defensa de un país europeo como Dinamarca. El tráfico marítimo en el Ártico y los minerales críticos están detrás de su interés por Groenlandia. ¿Crees cómo puede derivar esto, sobre todo en el caso de Groenlandia, que parece ser que es el segundo gran objetivo que está detrás de la agenda de Donald Trump? Bueno, temos aí varias cousas. Primeiro, Nicolás Maduro é presentado como líder dun cártel mafioso porque o narcotráfico é quizáis o único subterfuxio legal que nos Estados Unidos lle permite ao goberno levar a cabo unha operación extraterritorial. Xa o fixeron con Noriega e exactamente 30 anos, é dicir, presentando a este home como narcotraficante, poden obviar a súa inmunidade como xefe de Estado dun terceiro país. Por eso se incide nesa condición de narcotraficante de Nicolás Maduro, insisto, mesmo que fixeron hai 30 anos exactamente, o 3 de xaneiro, con Noriega. Ocórrenseme pois máis dunha dúcia de países africanos
onde Nicolás Maduro pois sería ata boa persoa. Co cual, pois, ese argumento de democratizar Venezuela non é argumento, é dicir, hai un interese crematístico detrás, como xa vimos. Ocórreseme, pois, moi pouca xente que fose quen de esnaquizar os resortes dun Estado democrático como Norteamérica en tan pouco tempo. Alguén que na súa estrategia de seguridade americana que se acaba de desvelar aposta por réximes iliberais en Europa e aposta por fortalecer a ultradereita precisamente para fragmentar a Unión Europea. É dicir, insisto en que Trump non é garantía de absolutamente nada. A Venezuela non lle vai traer democracia. A historia dos Estados Unidos antes de Trump, doutrina Monroe mediante, pois tampouco nada satisfactoria, co cual eu penso que ese argumento da democratización e de insistir en que Maduro era o que era, porque o era, é dicir, hai que deixalo de lado. Agora, unha vez que se traspasaron todos os límites habidos e por haber, é dicir, efectivamente, nada lle impide a Estados Unidos poñer as súas gadoupas en Groenlandia. É dicir, e a Unión Europea ten capacidade para impedilo? Non ten capacidade para impedilo. O único que se podería autolimitar sería Estados Unidos. Trump ten capacidade de autolimitación? Pois semella que non. Semella que, se mañá pois lle dá unha arroutada, pois solta as tropas estadounidenses e faise con Groenlandia. E Europa protestará, pero pouco lle resta que facer. Seguridade estadounidense, tráfico marítimo en Groenlandia, cambio climático mediante, porque hai uns anos era imposible o tráfico marítimo. Recursos estratégicos, é dicir, ten argumentos abondo para perpetrar tamén pois, unha invasión destas características, e Europa, cada vez máis fragmentada, máis esnaquitada, acabámoslo de ver agora, é dicir, a resposta europea diante do que pasou en Venezuela, pois Francia dixo unha cousa, Alemanha que non tiña suficientes elementos que o tiña que estudar, hai países que mesmo apoiaron a intervención, o máis crítico foi o presidente español, é dicir, Europa, pois a día de hoxe é unha entelequia, Estados Unidos está ganando, está vencendo, está impoñendo os seus intereses e, desde o meu punto de vista, é cuestión de tempo que poña o punto de mira en Groenlandia. Por seguir o último fío que colleu Alvarado, Europa é unha banda. Cando o día que os 3 días nos que Europa decidiu que iba a ser máis que unha asociación de intereses e que iba a profundizar na unidade económica ou política e social, que foi no Tratado de Lisboa, ese mesmo día empezou a desmantelación do que xa había. En vez de ir no sentido de profundizar, bueno, abrimos as fronteiras, eliminaronse os pasaportes obrigatorios e todo eso, pero do demais desfíxose tal. Europa ahora mismo non existe. Abdicou da súa política de defensa na OTAN, que dirixe e financia, non hai que esquecelo, Estados Unidos, e a utiliza pois ao seu criterio. E é xa tamén no feito de que Trump haya escollido Venezuela nestes momentos, desde logo o narcotráfico, como decía Alvarado, é un argumento, pero unha disculpa, pero non é unha razón, porque vamos, entonces hai tempo que teria que haber invadido Colombia ou México, tal, e non o fai. Venezuela ten o tamaño suficiente como para non supoñer un quebranto demasiado grande, e ademais, xa despois do dito sobre a posibilidade de establecer certo control sobre as outras grandes potencias, hai outro que de xeito natural, sin facer nada, lle vai a servir para que lle caiga outra peza, que é Cuba. Cuba, que históricamente foi o patio traseiro e burdel de Estados Unidos, eso acabou coa implantación do castrismo. Bueno, pois ahora que Cuba pasa por dificultades notables económicas, pois, bueno, incluso políticas, é o momento
sería o momento para unha invasión tamén de Cuba. Non necesita facelo. Con cortarlle o petróleo, xa cae solo. Cuba sufre agora cortes de luz, por exemplo, de 20 horas ao día. A sanidade, que era a estrela da coroa de Cuba, e a educación, están feitos unhos zorros, e a vida é imposible. Entonces vai caer por inanición. E terá, pois, en fin, un balcón donde recrearse moi apetecible como posición estratégica no entorno latinoamericano. Preguntas por Europa. Mientras el vecino ruso, mientras Putin pues asoma a los balcones del Kremlin con los prismáticos para ver por dónde puede anexionarse territorios o qué puede hacer fundamentalmente, bueno, ya no solo con Ucrania, sino otras regiones de la zona, sino mirando también incluso a Escandinavia, mirando la correlación de fuerzas que tiene la OTAN, la posición de la propia Unión Europea como un mercado importante, mientras Asia señaladamente China se está convirtiendo pues en la primera potencia mundial en términos de producción industrial, mientras le llena el mercado europeo de coches chinos, mientras las ingenierías y mientras las cuestiones relacionadas con la innovación en China están expandiéndose como mancha de aceite por todo el mundo, mientras otras regiones como los países árabes, sobre todo los ricos, están fortaleciendo y fortaleciéndose su estrategia, siguiendo patrones del petróleo, pero también mirando ya a otros recursos en Europa, estamos mirando cómo legislar los tapones del agua mineral para que no nos rompan y nos pongan, pues no nos caiga el agua encima de los pantalones, como se burlaba hace algún tiempo pues Mariano Rajoy. Esa es una triste gracia. A lo mejor Europa está sufriendo en estos momentos la enfermedad del hiperdesarrollo, de la hipercomodidad. Entonces, pues es un conjunto de países que en estos momentos pues es un pequeño o un gran reino de taifas, cuando las amenazas son muchas y muy importantes en todo el mundo. Y además, y la paradoja, como apuntaba también Lalo, es la OTAN, es decir, países, Europa es OTAN, pero resulta que el principal gallito de la OTAN y el principal financiador es Estados Unidos, y resulta que tienes en tu aliado a tu principal o tu potencial enemigo, a saber a la vuelta de cuánto tiempo. Y ya para rematar esta historia, porque nos queda a historia de Paco Rodríguez e o caso de Vendes. Últimamente, a ver se podemos resumir nunha pequena conclusión, que efecto dominó pode ter este tipo de decisións. Veremos a China en Taiwán, veremos a Rusia entrando en máis países europeos, estamos nun escenario onde os tres grandes potencias, as tres grandes superpotencias empezarán a repartirse o mundo, está cao o dereito internacional. Que papel xoga Europa? Que vedes que pode ocurrir? Sí, ben interesante. Antes de pasar ao que ti preguntas, é dicir, que Estados Unidos decida ir a por Groenlandia plantealle tamén un problema existencial á OTAN. Es decir, Dinamarca é un dos membros fundadores da OTAN e Groenlandia pertence a esa área precisamente que hai que protexer de calquera inxerencia. Es decir, esa intervención... Sí, pero tena que protexer Estados Unidos como xefe de facto da OTAN, tena que protexer Estados Unidos. Exacto. De feito, ten unha base. Faría saltar polos aires completamente a OTAN. Despois, o dobre raseiro. Viñaseme á cabeza unha imaxe, hai un mes máis ou menos, do presidente estadounidense sentado a carón de Mohammed bin Salman, xustificando diante dos medios de comunicación que, bueno, sí, se cargara aquel xornalista e o fixera pedaciños, cousas que pasan, borrapá, non sei que, non sei cuánto, un pouco para ver de quen estamos a falar. E efectivamente salta polos aires o dereito internacional. Mañá Rusia podería poñer en marcha unha operación para deter a Zelensky e poderían xulgalo por atentar contra poboacións rusófonas do Donbass. Ou estes días que hai operacións militares alrededor de Taiwán, pois China podería decidir que
que, bueno, vamos entrar en Taiwán, imos deter a toda a élite política do país e imos xulgala por separatismo ou por calquera cousa. É dicir, é que desde o momento que a primeira potencia non respeta ou nin siquiera simula respetar o dereito internacional, saltan polos aires todas as certidumes e estamos un pouco na lei da xungla. Todo é posible, absolutamente. Eu creo que a corto plazo non vai a suceder nada así extraordinario dese tipo. O que sí, estas bufonadas de Trump, o que poden lograr é que Europa diga, pois este igual vai en serio, como non hai maneira de certificar se esta é unha baladronada ou é un análisis científico das súas posibilidades, pois, bueno, entonces pode ser que se busque un acordo para que Estados Unidos poida ter acceso a determinados recursos de Groenlandia sin necesidade de invadir formalmente Groenlandia. Bueno, sería unha salida así 50-50, porque Europa, non olvidemos que, sobre todo a Europa do Norte, que agora tan preocupada por o que pasa con Europa, aburguesada na súa capacidade económica, decía que os problemas da inmigración de África eran do sur, e que os resolveran os do sur. Eles aí non entraban. Agora resulta que, como os problemas veñen do outro lado, hai que revitalizar a OTAN, hai que ser solidarios e hai que defendelos a eles. Sí, pero para todos. Antonio. Nada, en 30 segundos. Ojalá no pase nada, yo quiero pensar que no va a pasar nada, pero lo que sí está claro es que con estas operaciones se demuestra que es capaz y que es capaz incluso de meter el miedo en el cuerpo a cualquiera y a atenazar y a definir cada uno sus posiciones y atarse todos ellos, todos los países, los machos. 13 años después, por cambiar de... Solo nos quedan 3 minutos por cambiar de escenario para volver a casa. El juez ha archivado la pieza de la Pokémon que investigaba el bipartito local. Ha exculpado 13 años después al alcalde socialista Francisco Rodríguez y al exconcejal Varela de recibir dinero de Vendex. ¿Cómo se restaura una situación de este calado que hizo saltar por los aires un gobierno municipal en Ourense hace justamente ese tiempo, y también cómo es posible que la jueza que la lideró siga ejerciendo? Pois é imposible de restaurar. É dicir, a xustiza que tarda tanto non é xustiza, penso que xa temos falado desto co gallo de algún outro tema. Fabricáronse probas, construíuse unha causa, a xustiza ten os tempos que ten, 13 anos despois dirimiuse que aí non había absolutamente nada, as consecuencias políticas están aí, son insalvables e non se me ocurre absolutamente nada que se poda facer para restaurar a situación previa. Pode chamarse Jácome unha consecuencia política daquela situación? No. Deixo aí. Lalo. Non era actor principal en ese... Non digo unha consecuencia a medio plazo. Bueno, do descrédito... Sí, pode ser, sí, desde ese punto de vista sí pode ser. Bueno, é impagable o daño causado, absolutamente impagable. Paco Rodríguez, Fernando Varela, pagaron nas súas carnes xa non o abandono da política, xa non o que se estaba dicindo, sino físicamente na súa saúde, pagaron eso, e eso non hai quen llo cure, non hai quen llo devolva. E a señora xuíza, bueno, está noutro xulgado, plácidamente, supoño, sentada e dictando sentencias e ordenando instruccións sumariais, punto. Bueno, nada, en fin, unha vergonza, absolutamente unha vergonza. E, por último, conócese hoxe, se coñeceu que o PSDG reclama a rehabilitación moral e tal de Paco Rodríguez. Non deixa de ser un sarcasmo que unhos dos puntales co fusil na mao foron os seus compañeros naquel momento do 12 do 9 de 2012,
estaban apuntando contra Paco Rodríguez e foron antes eles os que exixiron a súa marcha e tal. Pero non só eso. En xuño de 2023 foi o seu partido, unha parte do seu partido, o que traicionou a posible rehabilitación de Paco Rodríguez na política. Antonio. Bueno, muy rápido, que estamos fuera de tiempo. Sí, efectivamente, yo suscribo todas y cada una de las palabras que han dicho mis compañeros de tertulia. Añadir, si cabe, que en lo personal, fundamentalmente en lo personal, las decisiones han tenido consecuencias de salud incluso física. Sí, sí. Salud física, ya no digamos salud... Con secuelas certificables, sí, a simple vista. Peritables. A simple vista. Empezando por ahí, empezando por lo humano. Después, por trascender algo más, han sido víctimas de juegos de salón y de vendetas que, como siempre, vienen de los propios cuarteles, de los propios compañeros, y bueno, de aquella situación, pues este intento de restituir no se sabe muy bien lo que, a través de no se sabe muy bien qué tipo de comunicados y de actitudes de los que ahora están al frente del partido. Ya ahora, bajo mi punto de vista, ya todo es muy tarde. Les voy a relatar un titular de la revista Poder Judicial, fechada el miércoles 16 de julio de 2025, hace unos meses. Pilar de Lara Cifuentes toma posesión como nueva magistrada de la Audiencia Provincial de Oviedo. ¡Qué miedo! Hasta aquí En Portada. No olviden que pueden seguir minuto a minuto lo que ocurre en nuestra ciudad y en nuestra provincia en la web de la región, laregion.es. Les espero aquí, mañana, a las 11:30 horas. Muchas gracias por seguirnos.